Y sumamos a Gustavo Pericore, como todos los lunes, para hablar de inteligencia artificial y también algunas herramientas que tenés que tener en cuenta como para proteger tus datos. Claro, ¿cómo nos cuidamos, Gustavo? Porque es el gran tema, digo, de todos los usuarios de tecnología en términos generales. Exactamente. A ver, piensen que cerca de... Primero, el cibercrimen nos cuesta o le cuesta a la humanidad cerca de 10.500 millones de dólares. Eso es la parte económica, pero la otra parte es que 1 de cada 5 crímenes es un crimen que pasa en la red. Y todo esto acompañado a que todos tenemos como una especie de versión digital nuestra. Claro. Pero esa versión digital siempre estuvo acompañado por un usuario, una contraseña y miles de cuentas para cada aplicación nueva que haya. Vamos a tener que generar una cuenta. Entonces, una pregunta que siempre me hacen y que un poco surge, o sea, por eso traigo este tema es, ¿y qué hago? ¿Cómo hago para que no me hackeen? ¿O cómo hago para yo mantener un poco en resguardo mis datos? Bueno, un poco de eso vamos a hablar. Hoy vamos a dar 5 tips, más o menos, para... Quizás son buenas prácticas, no son tips, o sea, no son así como sí, cosas... lo que tenés que hacer básico para que realmente no te... Exactamente. Para que no te roben los datos. Digo, pensaba, a ver, mail que tenemos todos es uno de los puntos por los cuales ingresan. Hoy en día también a través de las aplicaciones, recién lo decía Gustavo, y después el otro tema es hasta el teléfono. Tienen el número de teléfono y también por allí te llegan mensajes de todo tipo, con links. Propuestas, descuentos, totalmente, invitaciones. Por eso mismo es que yo creo que me parece que tenemos que, y esto es algo que yo también me lo estoy diciendo, es que no se lo digo a los demás, yo también me lo digo porque también uno tiene que organizarse un poco más y un poco uno de los principales, de las principales herramientas que podemos usar son los gestores de contraseñas. Los gestores de contraseñas, que quizás son cosas que ya han escuchado en algún momento, son sistemas que nos permiten básicamente poder guardar, organizar las contraseñas. Piensen en esto. Supónganse que yo, hace años, ¿qué hacía? Tenía 1000 contraseñas o tenía que tener claves o tenía que tener algún tipo de comunicación secreta. ¿Qué hacía? Lo guardaba en una nota, en un bloc de notas, escribía. Bueno, el gestor de contraseñas básicamente hace lo mismo. Lo que yo puedo hacer es agarrar y decir, bueno, usuario de Google, por ejemplo. Mi primer usuario de Google... Bueno, usuario y contraseña, guardo ese usuario y contraseña, lo guardo con la dirección a la cual yo tengo que entrar para poder loguearme en esa cuenta, pero así lo puedo hacer con 10 cuentas más. Entonces, en base a eso, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, ¿cómo puedo organizar mejor? Sobre todo, ¿cuál es el error que todos cometemos? Todos usamos la misma contraseña para todo. Y me parece que ese es el principal error que creo que la mayoría hemos cometido, porque al principio... Tenías 2 cuentas, después tenías 5, después tenías 10 y después no sabés en dónde más tenés cuentas y tenés cuentas en 1000 lugares distintos. Sí, y se fueron sumando los datos biométricos, por ejemplo, sí, Face ID. Sí, además de la contraseña, claro. Además un número, porque hoy están estas contraseñas alfanuméricas, o sea, por un lado un número más además la contraseña, es complejo. Sí, totalmente. Estos gestores de contraseña lo que hacen es básicamente centralizar todo en una sola contraseña. Y lo único que tengo que acordarme es una sola contraseña, que sea complicada, pero lo que puedo hacer es decir, bueno, con una sola contraseña ya después despliego todas las demás. Eso es lo interesante de estos gestores, que por lo menos tenés versiones pagas y versiones gratis. Yo lo que digo es, si lo van a empezar a usar por primera vez, prueben versiones gratis, sobre todo para aprender acostumbrarnos a usar estas cosas. Porque la verdad, la tecnología y las aplicaciones, yo cada vez que tengo que me dicen instalar una aplicación nueva, te quedo mirando diciendo, no, de nuevo otra aplicación más, no te van a instalar más nada. Bueno, en este caso, esta sí, instálenla, vale la pena. Pero bueno, depende del uso que quieran darle. Hay versiones, como dije, gratis o no, o que son más freelance o freemium sería, que es un intermedio. Pero lo que pueden hacer es mantener sus contraseñas o sus credenciales un poco más en resguardo. ¿Qué otro elemento de seguridad implementarías? A ver, la otra que yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, pero esto sí ya tiene que ver mucho más con inteligencia artificial y son las detecciones faciales. Ahí tenemos un ejemplo nuestro. Sí. Mirá, exacto, ahí lo tienen detectado. Sí, parecemos los Simpsons igual. Exacto, con los puntos. Mirá cómo nos toma los rostros, te digo que tremendo. Los rostros y los nombres, o sea, ya los está detectando y los diferencia. Pero, a ver, esto se lo puedo hacer cuando tienen un buen teléfono, quizás un teléfono un poco más actual. La detección facial funciona bastante bien, pero
dentro de todo, no es algo que se use en todos los ámbitos. Ojalá, a ver, esto es muy cómodo. Imagínense que loguearse en todos lados con la cara está bárbaro, pero faltan 5 minutos para que, así como la inteligencia artificial permite esto, nos hackeen por la cara. Claro. Ahora Entonces, te hago una consulta, porque recién veía esa imagen que tiene que ver con otro corte de cabello, otro tono de esto que hacemos tanto las mujeres que nos cambiamos el tono. Digo, Sí. ¿me reconoce igual o tengo que volver a hacer todo de nuevo cada vez que cambie mi look? Te reconoce igual porque, o sea, lo que hace es una especie de ecuación matemática de la distancia de tus ojos con respecto a la boca, con respecto a la nariz. Bien. O sea, lo que mide es eso, te mide la cara, básicamente. Los sistemas de detección facial miden la cara. Ojo, este sistema que estamos mostrando ahí tiene pocos puntos. Hay sistemas que tienen cerca de 600 puntos. O sea, Y hay cámaras de videovigilancia de seguridad que ahora vienen ya con este sistema. exactamente. Sí, bueno. Sí, totalmente. A ver, piense que los teléfonos nuevos, los teléfonos de alta gama, este sistema funciona muy bien. Pero vuelvo a decir lo mismo, es en un teléfono quizás de alta gama y el común de los mortales, cuando no tenemos ese tipo de teléfonos, tenemos que recurrir, como dije recién, a usuario y contraseña, que es como hemos empezado la digitalización. Y te hago otra consulta, porque en su momento también se mencionaba esto de que era de todos modos hackeable porque tomaban una foto tuya y que con la foto ya funcionaba. Sí. ¿En este sentido se ha mejorado o no? Sí, se ha mejorado porque se hace, o sea, los sistemas detectan pruebas de vida, digamos. Es como que empiezan a detectar si la persona está viva. Por ejemplo, uno de los sistemas más simples era que yo me agarraba, me hacía una copia, una foto mía, Claro. y iba y entraba a cualquier lado con la foto. O las huellas digitales. Los sistemas de huellas digitales también. Si yo me hago una copia de la huella digital y voy y lo pongo, lo más probable es que lo pueda abrir. Claro. Así que, Ah, bien, a tenerlo en cuenta. A ver, un tercer tip. o sea, tercer tip, a ver, esto de lo que estamos viendo en pantalla es... Los mensajes son cifrados. Toda la información en la mayoría de las aplicaciones que nosotros vamos a usar por default están cifradas, pero eso no quiere decir que todas las empresas nos garanticen de que el cifrado sea bueno. Entonces ahí es donde este tipo de cosas son las que garantizan un poco más o enfatizan el hecho de que, a ver, si vas a mandar mensajes o información personal por internet, que mínimo esté encriptada. Encriptada quiere decir que se cambia, o sea, un hola, ¿cómo estás? Lo cambio de orden, por ejemplo, y esa sería una manera de encriptación. Bueno, obvio, los sistemas informáticos son muchísimo más complejos que eso para encriptar información, pero logran una buena seguridad y, ojo, sí, nosotros también podemos buscar que los sistemas que usamos sean o que usen este tipo de sistemas para que sean más seguros. Claro. O sea, no es una obligación que las empresas encripten los datos, salvo ciertas aplicaciones, por ejemplo WhatsApp sí había tenido un problema con eso y por eso después empezó a encriptar mensajes. Telegram lo mismo, pero bueno, ese es el tercer tip, que más o menos, tercer o cuarto tip en el que vamos, que sí o sí tenemos que tenerlo en cuenta. Y el último, y para mí es el más molesto de todos, que lo hablábamos hace un rato, es la doble verificación. Claro. Yo entiendo, es molesto, pero es el que más ha resuelto el problema. Cerca del 99% de las amenazas se resuelven por tener una cuenta que tenga doble verificación. ¿Qué quiere decir doble verificación? Yo voy, me conecto, entro con un login, ¿no? Entro con mi usuario, mi contraseña, pero después sí o sí tengo que contrastar esa información con un dispositivo móvil, el cual le toque... obviamente te pregunta, ¿no? ¿Eras vos el que entraste en el... Claro. ¿Te logueaste recién? Claro. Sí, era yo. Esa simple acción, termina de resolver casi la mayoría de los problemas. Y eso me parece fundamental para redes sociales, porque Sí. hemos visto mucho esto del robo, por ejemplo, de un usuario en red social, sobre todo de tipo comercial, para acceder a información sensible o para enviar mensajes como si fuera un comercio, cuando en realidad no lo es. En la ciudad de Rosario se padeció hace algunos años, incluso todo un grupo delictivo que se ocupaba de esto. Con eso se evita esta situación. Sí, totalmente. Y, a ver, y un poco para cerrar y que quede el concepto claro. Usen gestores de contraseña, ¿para qué? Para no usar una contraseña en todas las cuentas. El primer error que se comete es ese, evitemos usar una sola contraseña. Segundo, y me pasó de ir muchas empresas, las contraseñas, por favor, no las guarden en un archivo que se llame contraseñas. Claro. Por favor, se los pido. Eso, ¿en Eso lo serio? hacemos todos, yo Sí. también. No, en serio lo digo. Porque a veces son tantas. Porque uno tiene tantos archivos que Sí, si cuál lo era el que entiendo. tenía anotadas las contraseñas. No, ¿Viste qué por pasa? favor, eso no, lo he visto, Increíble. pero lo he visto en lugares en donde el archivo se llama contraseñas de cuentas de banco. Sí. Entonces, Claro. perdón, pero bueno. Entonces estas buenas prácticas que quizás son muy simples o quizás todos las padecieron o quizás las tenemos que poner en práctica. Pero bueno, estos tips me parece que son los que más me preguntan y me parece que son los más útiles. No tienen que ver con inteligencia artificial, pero tienen que ver con que la digitalización nos lleva a tener que ayornarnos a este tipo de cosas,
que son de lo cotidiano, ¿no? Sí, Uno- también entender que todos podemos ser víctimas de los Vulnerados, hackers. Antes se obvio. pensaba que solamente le ocurría a las grandes organizaciones. La realidad es que nos ha demostrado que el ciberdelito va hacia el usuario más simple, aquel que apenas sabe utilizar algunos sistemas informáticos, sobre él también cae. Sí, 5 herramientas claves, ¿eh? Te la presentó Gustavo Pelicore como para proteger tu seguridad y sobre todo tus datos. Gracias, Gracias, Gustavo. Gus. Gracias a ustedes. Seguimos.